Lisboa, 25 de abril de 1974. A cargo de los militares sublevados, junto al Tajo, está el capitán de caballería Fernando Salgueiro de Maya. Frente a él, a 200 metros, el brigadier general Junqueira dos Reis. Esos dos hombres, uno frente al otro, son el símbolo de la división del ejército portugués. Maya representa la revolución y Reis representa la defensa de la dictadura. Entonces Maya empieza a andar hacia Reis. Camina sin ametralladora, avanza con los brazos en alto y camina. Camina. La única rendición que contempla es la de los hombres que tiene delante. Frente a él, el brigadier general Reis da la orden de abrir fuego contra Maya. Se lo ordena al alférez Sotomayor, pero este se niega y este es armado y detenido de inmediato. Entonces el brigadier se dirige hacia uno de los tanques y le ordena al cabo que estaba allí que abra fuego. Y el cabo, cuyo nombre nadie supo durante casi 40 años, se deslizó hacia el interior del carro de combate, simulando que iba a cumplir la orden, y una vez dentro, cerró la escotilla para que nadie desde fuera pudiera obligarle a disparar. Se encerró en el interior del tanque para que nadie le obligase a matar a sus compañeros. Y al observar a aquel cabo insumiso, Fernando Salgueiro de Maya tuvo la certeza de que la revolución acababa de triunfar. Este momento para la historia, el momento quizá más crítico de la Revolución de los Claveles, lo relata en un fantástico libro titulado Abril es un país, la periodista y corresponsal en Portugal del diario El País, Teresa Constela. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por este librazo. Muchísimas gracias, muy obrigada. Es apasionante la historia de la Revolución de los Claveles. Totalmente, y la has narrado y me has puesto los pelos de punta porque... Pues lo has escrito tú. He pensado, digo, qué maravilla, qué acontecimiento tan mágico, ¿no? Es una revolución única en el mundo y recoges una frase de uno de sus artífices, de Vasco Lourenço, que dice: fue una acción única en la historia universal en la que los militares dan un golpe de Estado contra una dictadura soportada en buena manera por otros militares, facilitan la llegada de la democracia y regresan luego a sus cuarteles. Esto es único. Claro, eso es lo que convierte a la Revolución Portuguesa en algo totalmente singular. Los militares dan un golpe militar, que estamos muy acostumbrados a que los golpes militares no sean precisamente pacíficos, ni vengan con muy buenas intenciones. La primera diferencia es que es pacífico y viene con buenas intenciones. Y la segunda es que lo van a dar no para tomar el poder ellos mismos, sino para devolvérselo a la población, para que la gente pueda elegir cuál es su destino, qué partidos quieren que les gobiernen, y eso convierte la Revolución Portuguesa en algo realmente sorprendente. No hay ninguna revolución hecha desde la izquierda, o al menos yo no la conozco, que lo haya hecho con esta generosidad y este altruismo, ¿no? La memoria de la Revolución de los Claveles es de izquierdas. La ha reivindicado la izquierda más que la derecha, pero a diferencia de lo que ocurre en España, donde la reivindicación de la transición es un poco divisiva y no es unánime, sobre todo en los últimos tiempos, la reivindicación de la Revolución de los Claveles es bastante transversal, excepto ahora que ha aparecido un grupo populista como Chega, la ultraderecha, y que ellos son los que están empezando a introducir cuñas, ¿no?, respecto a ese momento. Pero la derecha portuguesa, los partidos de derecha portuguesa también nacen después de la revolución, se sienten herederos de ella, no comparten, claro, la retórica ideológica de la izquierda, pero sí comparten el hecho, sí celebran el hecho de que en aquel momento se acabó con una dictadura de casi 50 años. Vamos al Portugal anterior a la revolución. ¿Cómo era ese país? ¿Cómo era esa dictadura? Pues un país triste, gris, mezquino, en buena medida, como son las dictaduras, que lo que espolean es los peores sentimientos, ¿no?, de las personas, pero también saca muchos heroísmos a flote, y también hubo toda una generación de políticos, de sindicalistas, de estudiantes democráticos que se pelearon contra ese fascismo a la portuguesa, ¿no?, porque tenía muchas singularidades, y lo hicieron pues con unas dosis de sacrificio, de entrega y de altruismo pues que son heroicas, ¿no?, y que deben ser reconocidas y recordadas, ¿no? Yo también por eso en el libro he querido ir a los antecedentes de la revolución, para recordar
todas aquellas personas que también combatieron la dictadura y la combatieron dispuestos a perder la vida, ¿no? Hay algo que fue el catalizador de la caída de la dictadura y que está muy bien contado en el libro, y es que los militares les pasa lo peor que le puede pasar a un militar, ¿no? Que es que tú estás combatiendo en un país, en este caso las colonias africanas de Portugal por entonces, y se dan cuenta de que ellos son el bando opresor. Eso es, yo creo que la gran tragedia de un militar, ¿no? Yo creo que el militar tiene que tener dos tragedias. Una, ser cobarde, no ser capaz de dominar su miedo. Eso es lo que yo entiendo que puede ser uno de los grandes dramas de un militar. Y el segundo es descubrir que tu causa es la causa equivocada, destructora, la causa injusta, la causa opresora, que es lo que ocurría en las guerras coloniales de Portugal en África, ¿no? En las 3 guerras que tuvo durante 13 años en Mozambique, Angola y Guinea-Bissau. La revolución nace allí. O sea, los capitanes se preguntan en África, ¿qué estamos haciendo aquí? Y hubo un factor que fue muy importante, y es que a la comunidad internacional se le cayó la careta de Portugal muy rápido en esos últimos años, y vio lo que estaba pasando, sobre todo a raíz de una matanza muy concreta, la de 5 aldeas de Tete, en Mozambique, que aquello fue una auténtica salvajada. Totalmente, totalmente. Bueno, era un régimen que estaba, digamos, apartado y marginado, bueno, puesto que era una de las... había 3 dictaduras en la Europa occidental, ¿no? La nuestra, la portuguesa y la griega. Y bueno, no eran regímenes que Europa viese con buenos ojos, pero tenía esta relación hipócrita de, bueno, como ellos son anticomunistas, son nuestros amigos y no vamos a ir a por ellos, ¿no? El episodio que tú narras, que es una de las masacres más gordas, cometieron muchas, algunas probablemente nunca sabremos de ellas, pero la que citas de Wiriyamu, pues fue la que le quitó la careta a todo el mundo, ¿no? Y fue la que convirtió a Portugal en un paria a nivel internacional. La ONU abrió una investigación para tratar de esclarecer qué es lo que había ocurrido. Y bueno, lo que había ocurrido es que tropas portuguesas y policías políticos se descolgaron de helicópteros y sobre 5 aldeas donde ellos sospechaban que había pues guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla africana de Mozambique, pues hicieron una auténtica salvajada y una masacre. Murieron más de 300 personas, y eso se supo gracias a la labor de 3 misioneros españoles que estaban trabajando en Mozambique, pertenecían a la comunidad de los Padres de Burgos, como se conocía entonces, y ellos documentan un poco lo ocurrido. Y luego hay padres españoles que sacan el informe, uno de ellos, el informe definitivo, que es muy gracioso el episodio. Es verdad que lo sacó en los calzoncillos. Exacto. Bueno, no sé, él me dijo la ropa interior, no sé exactamente a qué se refería. Vale. Pero se aprovechó de que, bueno, había cierto pudor a la hora, digamos, de registrar en el aeropuerto a un... No iban a cachear a un cura. Claro, no iban a cachear a un sacerdote, entonces a un misionero, y pudo salir con el informe sobre la matanza escondido en la ropa interior. Y lo trajo en avión a España. Y lo trajo a Madrid, sí. Y a partir de ahí... Claro, en España tampoco se podía sacar ese informe. Estamos hablando de la dictadura de Franco. Ya cuando los misioneros españoles se entrevistan con algunos demócratas, políticos demócratas, les recomiendan, mira, mejor esto aquí no, es mejor ir fuera, ¿no? Entonces acaba siendo publicado en la portada de Times en Londres, y es un escándalo internacional, arruina la visita de Marcelo Caetano, entonces la cabeza visible de la dictadura portuguesa, que estaba a punto de visitar Londres, y se convierte en un escándalo que convierte a la dictadura portuguesa en un paria, ¿no? A nivel internacional. Has hablado de Caetano. Caetano fue el segundo dictador después de Salazar. Hay una cosa que cuentas en el libro y yo no recordaba, es que Salazar murió sin saber que ya no mandaba, porque Salazar tuvo en su momento un accidente, se cayó, perdió el conocimiento, estuvo en coma, tal, nombraron como sucesor del dictador Salazar a Caetano, pero Salazar despierta y nadie tiene los arrestos de decirle, no, es que usted ya no manda, que hay un nuevo dictador aquí. Sí, así es. Montaban consejos de ministros falsos. Se monta todo un teatro en el que participa desde el ministro del Interior, los ministros, el cuerpo civil, y lo más llamativo de todo es el papel del director del diario de noticias. Bueno. Que cada noche
Cuando ya el periódico está hecho, se encierra con los tipógrafos, cambia las noticias donde se informa de las actividades de Marcelo Caetano, que ya es el nuevo jefe del gobierno. Ponía Salazar. Y pone las de Salazar, pone las audiencias de Salazar para que, increíble. claro, para que ese periódico es el que se le entrega al día siguiente a Salazar. Es increíble. Bueno, es un episodio que yo lo conocí a raíz de un libro de Marco Ferrari, un italiano que lo publicó hace un par de años, que se titulaba Salazar, el dictador que murió 2 veces o algo así. Y yo no daba crédito, decía, esto no puede ser real, no puede ser real. Pero fue real, y probablemente es la única historia en el mundo que tenemos de un dictador que no sabía que había dejado de serlo. Brutal. Llegamos al 74, al 25 de abril. ¿Cómo se fragua la revolución ese día? Había habido 9 meses de conspiración y de evolución hasta llegar a ese punto, ¿no? Estaba todo ya delineado en un plan de operaciones que diseña a solas Otelo Saraiva de Carballo, comandante de artillería, que él solo en su casa planifica todas las unidades, más de 30 que se habían adherido al golpe, dónde van a hacer, qué objetivos van a tomar, los cuarteles generales de Lisboa, de Oporto, cierre de fronteras con España para que no vaya a ser que pidan ayuda a Franco y nos manden a alguien, toma del aeropuerto, estaciones de radio y la televisión pública, que solo había una. Bueno, todo esto está como meticulosamente planificado, pero bueno, el 25 de abril, que es el que nos convoca aquí, pues arrancó, como todo el mundo sabe, con esa canción maravillosa, que es la de Grándola Vila Morena de José Alfonso, y que se pone en Radio Renascença, que era la emisora de la Iglesia Católica. Otro episodio otra vez mágico, era el estudio más controlado de todo el país. Aimar, es como si aquí tuvieses 2 censores, uno de contenidos políticos y otro de contenidos religiosos. Y en ese estudio, que era el más vigilado de todo el país, es donde se pincha la canción, donde el periodista Carlos Albino tiene la inteligencia para armar, digamos, todo un paquete, ¿no?, de contenido radiofónico. De forma que se lo puede presentar antes, claro, hace un poema y otro poema y no sé qué, y ahí mete en medio la señal, como le habían dicho los militares que tenía que sonar, y la emiten. Suena en la radio Grándola, y el general Salgueiro Maya reúne a sus hombres en la Escuela Práctica de Caballería. No hay grabación de lo que les dijo, pero sí lo que él mismo dejó escrito años después. Les expliqué que en la vida hay momentos que por su importancia nos trascienden. Así, ante el estado de denegación, de libertad y de injusticia que habíamos alcanzado en Portugal, ante las nulas esperanzas de mejores días, teníamos que cambiar el régimen, no para que nosotros sustituyéramos al anterior, sino para, dándole la libertad y la democracia, permitir al pueblo la elección sobre su destino colectivo. Tú que has estudiado a fondo el 25 de abril, y sus personajes también, ¿cuánto hay de épica y cuánto de realidad en estas palabras que Maya recuerda de sí mismo? Bueno, lo interesante de esto es que hay más testimonios. No hay grabaciones, pero sí hay testimonios de personas que estuvieron allí. Estaban todos los militares en esa sala, entonces, por lo tanto, hay una memoria colectiva, ¿no? Y sí, las versiones son coincidentes, ¿no? A Salgueiro Maya, lamentablemente no he podido entrevistarle porque murió en el año 92, pero entrevisté, por ejemplo, a algunas personas que estaban allí en aquel momento, ¿no? Y que me hablan de que fue un discurso épico. También es verdad que luego, con el tiempo, nuestra memoria es falsa y va añadiendo cosas, ¿no? Entonces, pues hay parte de la mítica que seguramente ha venido después, pero lo cierto es que es bastante coherente, ¿no? Y sobre las todo que esos militares le siguieron. Quiero decir que tuvo que convencerles de alguna manera, con más o con menos épica, pero le siguieron todos. Todos salieron a formar al patio. Salieron tantos que no había plazas para todos y tuvieron que decir, no podéis venir todos, os tenéis que quedar aquí unos cuantos, que además hay que vigilar también el cuartel porque también es necesario. Y entonces seleccionan 240 con un criterio para que esté representado toda la escuela, eligen a personas de cada estamento, pues no sé, tantos soldados, tantos sargentos, tantos cabos, tantos. Y lo más también sorprendente, otra cosa sorprendente, y ya lamento estar diciendo todo el rato esto, pero es que esta revolución es así, vas de sorpresa en sorpresa, es que Salgueiro Maya sale con una columna formada por 240 personas hacia el centro de Lisboa. Pero la mayoría eran jóvenes que llevaban muy poquitas semanas haciendo el servicio militar, no sabían casi disparar.
Y hay episodios maravillosos como esa conversación que tiene el capitán Maya con Saraiva de Carvalho, cuando el capitán Maya, unas semanas antes del 25 de abril, va a la casa de Otelo y le dice, pero oye, que mis militares, muchos llevan muy pocas semanas, no saben casi disparar. Y el otro le dice, bueno, tú no te preocupes, tú lleva carros de combate, pañas, no sé cuánto, blindados, esto y lo otro, y los soldados con cascos y metralletas, y nadie va a saber que los soldados no saben disparar. Y con eso se gana la revolución. Hay un momento que me parece fascinante, y es que cuando estaba la columna entrando a Lisboa, el militar que conducía el primer tanque coge y se para en un semáforo. Sí. Y el capitán colérico le dice, la revolución no se detiene en los semáforos, avance usted. Ese es mítico. Es una de esas frases míticas que yo llevaría en una camiseta. Maya dice, en ese episodio que hemos contado al principio, que él es consciente que la revolución ha triunfado en el momento en el que al soldado al que le dan la orden de abra usted fuego contra sus compañeros sublevados, decide atrincherarse en el tanque y se niega a abrir fuego. Eso quiere decir que ahí ya había ganado la revolución y que todo lo que viene después, todo cuando Caetano está atrincherado en Largo do Carmo, ahí ya tenía todo perdido. O sea, él da por hecho que la revolución la gana en ese momento junto al río Tajo, en el que las tropas que supuestamente apoyan a la dictadura deciden no dejar de apoyar a la dictadura. Y sabía que en ese momento ya con el pueblo en la calle, porque es que a partir de ese momento la población sale a la calle para apoyar a los militares, que es también interesante cómo se va transformando a lo largo de las horas el golpe militar en una revolución. La revolución se considera que llega cuando ya la gente, digamos, se apropia también de aquel hecho histórico e impide que no haya marcha atrás, ¿no? Entonces, cuando están en el Largo do Carmo, cercando el cuartel militar donde está trincherado Marcelo Caetano y algunos ministros y 300 militares armados, o sea, que es una situación de riesgo, y la plaza tomada por miles de personas, es un momento de gran tensión. O sea, ya el golpe ha triunfado, pero bueno, faltaba el momento cumbre, que era el momento en el que Marcelo Caetano renuncia al poder y se va, ¿no? Sale del escenario. Y para esto llevó su tiempo, se produjeron durante un montón de horas momentos de tensión, y ahí probablemente la personalidad de Maya ayudó a que eso acabase bien. Y acabar bien quiere decir acabar sin sangre. Tal vez habría acabado más rápido con otro. Pero ¿de qué forma podría haber acabado rápido? Claro. ¿No? Hay algún capitán de Abril que he entrevistado me decía, si hubiese estado a lo mejor otro militar como yo mismo, todavía hoy estaríamos buscando las piedras del cuartel, ¿no? Entonces sí, a lo mejor hubieran acabado antes con todo, pero ¿a qué precio, no? Y Salgueiro Maya tuvo la frialdad, la contención, la cabeza, ¿no? Es decir, y él lo dice, sus memorias también lo dice, yo ya sabía que la revolución estaba ganada, que el hecho ya estaba en sí. Ahora, lo que no quería es que la rendición fuese, se hiciese con sangre. Y yo veía, dice textualmente, el odio de mucha gente en sus miradas, y yo no quería permitir que hubiese tampoco momentos de violencia después, ¿no?, contra el dictador. Es llamativo que se evitó el linchamiento del dictador, y también que se le permitió un último, no voy a decir capricho, pero que se le permitió a Caetano decidir ante quién se rendía. Sí, yo creo que sí, una última altanería, ¿no? De yo no quiero dejar Él consideraba que si entregaba el poder, digamos, al capitán Maya, o sea, un capitán era el populacho en la calle, y él no quería que el poder cayese no quería que el poder cayese en la calle, en Agúa, como él decía, ¿no? Y cuando le ofrecen la oportunidad de poder hacerlo con el general Spínola, pues es lo que él considera que, bueno, pues entonces esto es una transición, entre comillas, forzada, obviamente, pero con cierto orden. Es decir, soy yo el que entrego mi poder, ¿no?, a esta persona, que es el general Spínola, al que yo respeto y confío, y no unos cuantos energúmenos militares que han salido a la calle con unos tanques, ¿no? El general Spínola,
que había estado en su casa tan tranquilo, viendo el desarrollo de los acontecimientos y si esto sale mal, a él no le pringa, y si sale bien, consigue el poder. Sí, y así fue un poco, ¿no? Y parte de las cosas complicadas que vinieron a continuación tienen que ver con este momento de transición de Caetano a Spínola, porque esto hace que Spínola aprovecha para tratar de conseguir todo el poder y controlar el proceso político que se pone en marcha a partir del 25 de abril, y su proyecto no tiene nada que ver con el proyecto democrático del movimiento de las Fuerzas Armadas, nada que ver. Entonces ahí se empiezan a producir choques, pero desde las primeras horas, porque el primer choque fue por el futuro de la policía política. Spínola se oponía a liberar todos los presos y se oponía también a derogar, a eliminar para siempre a la policía política, que era el cuerpo que representaba lo peor de la dictadura portuguesa. Eran los espías, eran los represores, los torturadores. Claro, esta revolución lleva un nombre, la revolución de los claveles. Háblame de Celeste, la camarera que no tenía tabaco, pero sí claveles. Eso es, sí. Pues Celeste trabajaba en un restaurante en Lisboa que se llamaba el Franjiñas, y que ese día estaba de aniversario, entonces habían comprado claveles para repartirlos, y ella, bueno, pues cuando llega a trabajar al trabajo, su jefe le dice: mira, vete a casa, hay una revolución, el restaurante está cerrado, pero bueno, llévate los claveles, ¿no? A que no se marchiten, se van a marchitar. Y entonces ella se va con claveles blancos también y rojos. Y cuando está en el Rocío, es el momento en el que la columna de Maia está avanzando hacia Largo do Carmo, y entonces uno de los soldados le pide un cigarro y ella dice: mira, no fumo, pero le dio un clavel. Y el soldado colocó su clavel en el fusil. Entonces ella empezó todos los demás empezaron a pedirle y ella también empezó a repartir. Entonces, bueno, yo he entrevistado a uno de los que recibió un clavel de Celeste, o sea que es real. Y a el Manuel Correa, y él es el que me cuenta, pero había también claveles blancos, que luego, digamos que en el proceso, digamos, de mitificación de la revolución nos hemos quedado solo con los rojos, ¿no? Porque los rojos pues son como más emblemáticos de una revolución, pero había también claveles blancos, y bueno, pues así surge, claro, no puede haber una imagen más poderosa para representar una revolución pacífica, sin violencias y sin venganzas, como la que estaban ejecutando los militares portugueses. ¿Por qué se torció el Portugal post-abril? Hay una frase que recoges en una de las muchas entrevistas que has hecho para escribir este libro. Tú hablaste con la escritora Lidia Jorge, le preguntaste por una frase suya del pasado. Ella decía: toda revolución es una alegría que anuncia una gran tristeza. Claro, y tú fuiste a su casa en el Algarve y le preguntaste: ¿y esta frase tan rotunda? Y ella te dijo: es que una revolución se hace por utopía y un deseo de cambio. Es un momento altamente poético. Quien participa en ella tiene la sensación de estar participando en algo que trasciende. La democracia, sin embargo, es lo opuesto a la épica. Consiste en lidiar con la banalidad de lo cotidiano. Eso es así, ¿no? Yo creo, ¿no? Que a partir del 25 de abril, digamos que estallaron todas las fuerzas que habían estado contenidas durante tanto tiempo, y había fuerzas muy opuestas, había visiones del mundo muy distintas. Dentro de los militares, dentro del propio movimiento de las Fuerzas Armadas se dividen, no todos piensan igual, o sea, todos tienen claro los tres objetivos que querían para la revolución, que eran democratizar, descolonizar y desarrollar. La cuestión era cómo hacerlo, ¿no? Y luego están las fuerzas políticas que se legalizan inmediatamente de facto, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista, muchos pequeños grupos de extrema izquierda, luego también el centro derecha democrático, Sacarneiro, y claro, las visiones, y luego los movimientos que eran los damnificados de la revolución, y que ahí podemos incluir, o sea, Spínola no era un damnificado de la revolución, de hecho él intenta apropiarse de la revolución al principio, pero él tenía un modelo de país más cercano al que habían dejado atrás que el que se estaba prometiendo, ¿no? Sí. Entonces ahí hay digamos, todo eso se mete en la centrifugadora y se produce un proceso revolucionario durante varios meses que dura hasta noviembre del 75, donde el país se pone patas arriba a todos los niveles, político, social, económico, y solamente, digamos, esto... En aquel momento el país no se podía considerar una democracia, digamos, occidental, entre otras cosas porque las elecciones había habido elecciones constituyentes, pero no todavía legislativas.
Y bueno, es el golpe o el contragolpe de noviembre del 75, digamos, el que endereza hacia el rumbo, digamos, ortodoxo de las democracias europeas que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente de los revolucionarios que lamenta, ¿no?, ese momento porque creían que se podría haber construido una sociedad diferente, revolucionaria, no necesariamente sovietizada. Pero bueno, es interesante ver esta nostalgia, todavía muchos discursos. Quiero preguntarte qué pasó con dos personas. La primera es Maya, el militar que lidera esa columna. A él le ofrecieron cargos. Sí, le ofrecieron algunos cargos, no muchos, le ofrecieron algunos, pero a él no le interesaba la política. Él era el más, en ese sentido fue como muy coherente. El movimiento de las Fuerzas Armadas hizo el golpe de Estado sin un afán de poder, como dije antes, ¿no?, sin un afán de alcanzar el poder para ellos mismos, y por lo tanto su intención era hacemos esto y nos volvemos a nuestra casa, o sea, y a nuestros cuarteles, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que a partir del 25 de abril muchos de ellos se metieron de lleno en política, por ejemplo, Otelo, Saraiva de Carvalho, ¿no? Y no solo muchos de ellos, ¿no? Pero Maya sí que fue coherente con esto y él en ningún momento quiso aceptar ningún cargo. Le ofrecieron algunos diplomáticos, otros políticos, y siempre los rechazó. Pero también es verdad que después del 25 de noviembre, cuando el país entra, digamos, en esta vía más ortodoxa de democracia, de alguna manera había que exteriorizar que se había roto con ese proceso revolucionario en curso, como ellos le llamaban al PREC, proceso revolucionario en curso. Y claro, Maya era uno de los símbolos de la revolución, sin ninguna duda. Entonces, una manera de visibilizar que se había roto con aquel periodo convulso de la revolución, pues era apartar a Maya del foco, sacarlo de la Escuela Práctica de Caballería de Santarém, donde había estado y donde probablemente le habría gustado acabar sus días, ser director, ¿no? Algo así, no sé. Y entonces entra en un periodo de marginación realmente muy mezquino. Muy mezquino. Y muere jovencísimo, en el 92. Bueno. ¿Hasta qué punto la muerte tan prematura de Maya hizo que no se pervirtiera mucho su imagen y que todavía haya cierto halo de romanticismo sobre él? Pues es que fundamental. No le diera tiempo a destrozar su propia imagen. Sí, como dice, eso lo dice también Lidia George muy bien, dice, es que no le dio tiempo a hacer asneiras, ¿no? Y es claro, pues se murió con 47 años, ¿no? De un cáncer digestivo y no se equivocó en políticamente, quiero decir. Él tenía opiniones políticas y las planteaba a veces. Nunca explicó, o sea, nunca exteriorizó su apoyo concreto a ningún partido, aunque, bueno, pues se le puede ubicar en una socialdemocracia o a la izquierda, ¿no? Pero bueno, él, yo creo que efectivamente para la gente se convirtió en un héroe, en un símbolo tan puro, pues como los claveles, como la canción Grándola. O sea, no hay nada que achacarle a Maya. Todo lo que hizo fue espectacular y si se le puede poner alguna pega es en su vida privada, y en su vida privada no tenemos derecho a poner pegas a nadie, ¿no? Porque cada uno nos equivocamos. Porque nos pongan pegas a los demás, ¿no? Claro, todos nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, bueno, para los portugueses él es el héroe más puro de abril. Hay un poema de Sofía de Mello Breiner Andersen precioso que le dedicó después de su muerte, pero murió habiendo sufrido mucho, ¿no? Este episodio con Cavaco Silva en el que le niega, ¿no?, la pensión por méritos extraordinarios. Y se la concede un par de años después a dos pibes, ¿no? Era como... No era necesario. A dos policías políticos que uno de ellos estaba en el campo tenía a su cargo el campo de concentración de la isla en Tarrafal, una isla de Cabo Verde, y otro estaba atrincherado en la sede de la PIDE el 25 de abril, cuando salen los disparos que matan a 4 manifestantes. No digo que él fuera uno de ellos, pero quiero decir, estaba allí en ese grupo de policías. Entonces, bueno, Maya fue bastante ninguneado por ciertos representantes del poder político, ciertos cargos militares, pero fue profundamente amado y admirado por el pueblo y la poesía. Quería preguntarte por Maya y quería preguntarte obviamente también por ese militar al que en el episodio
del inicio que hemos contado, le dan la orden de disparar contra sus compañeros sublevados y se encierra en el tanque y cierra la escotilla por dentro y dice, así no voy a tener que disparar. Este hombre, decíamos que durante décadas fue absolutamente anónimo, nadie sabía quién era, pero tú en el libro cuentas quién fue. Sí, lo descubrieron hace 10 años un periodista y un fotógrafo, Alfredo Cuña y Adelino Gómez, que estaban investigando para un libro, y ellos estaban muy obsesionados con la figura de este cabo, ¿no? Y entonces estaban ahí, estuvieron buscando archivos y demás, y finalmente pues lo encuentran de una manera muy sencilla. Bueno, averiguan de qué zona era, entonces es una aldea del norte, casi en la frontera con Galicia, es la comarca del Miño. Y el fotógrafo un día pues va con su coche para adelante de una terraza, hay dos señores sentados tomando café y les pregunta si pregunta por una persona y una dirección, y entonces uno de ellos dice, soy yo. Y el otro saca la cámara y se pone a disparar como loco, porque diciendo, lo he encontrado. Y no vaya a ser que luego me diga que no puedo hacerle fotos, ¿no? Y ese es el momento en el que se encuentran. Pero bueno, ahí entonces ya localizan a José Alves da Costa, que es el cabo que no dispara, a pesar de que el general le pone una pistola en la cabeza y le dice, o abre fuego o le mete un tiro en la cabeza. Entonces es un héroe también de ese día. La revolución se gana por la acción de una serie de militares y por la inacción de otra serie de militares, por las insubordinaciones y las rebeldías de los militares que también dijeron que no. Y el símbolo de todo digamos, de esta desobediencia, de esta traición a los que deberían haber respetado, el símbolo es el Cabo Costa. Teresa Constella, Abril es un país. Teresa, muchísimas gracias por este libro. Me ha encantado. Gracias por contarlo también. Gracias a ti, Aimar.